notas? No la va a encontrar porque es un debate que todavía tenemos. Ah, perfecto. Por ejemplo, bueno, no sé, ¿les parece que repasemos el tema del examen o no? ¿O seguimos adelante? Un repaso rápido, profe. Estaría bueno. ¿Y cómo sería ese debate, profe? Lamentablemente no va a ser un debate rápido, vamos a perder toda la clase. ¿De qué se trata, profe? Entonces, O sea, no, profe. no quiere decir que voy a dar la clase por dada, ¿no? Vamos a tener que apresurarnos después para recuperar la clase, pero no la voy a dar por dada esta clase, ¿no? Entiéndase eso. Pero bueno, posiblemente a alguno no le interese el tema del examen y quiera seguir adelante, por eso les consulto qué es lo que quieren que hagamos. Ingeniero, Sí. a mí sí me interesaría, porque bueno, yo le paso explica, yo mientras estaba trabajando me había tocado trabajar el turno tarde y Sí. bueno, yo recién pude ingresar al examen a las 21:48 y la plataforma cerraba a las 22 horas, porque no era bueno el internet, yo laburaba entre medio de las prensas ahí en Fundición Ariente, y bueno, no tenía buena señal. Y eran 22:10 y ya se me había cerrado todo el formato del examen, entonces yo lo había enviado todo, pero ya no lo había aceptado. Así que bueno, me pasó eso en particular a mí. Yo te digo dos cosas. Sí. Una cosa es lo que es la ley, que vos estás cubierto por la ley por el tema del examen. Sí. Y por otro lado, cuando es por tema laboral, se les ha dicho que consulten. Si vos tenés un tema de no estar en blanco o bueno, o cualquier índole, lo tenés que expresar a eso. No podés venir después del examen y decir que yo trabajé y no pude rendir. No, o sea, no, cualquier yo problema hay que rendí. hacerlo antes. Pero yo lo entiendo y lo comprendo. Pero traten de expresar antes ese problema. Bueno, ¿les parece entonces que... rendí, profe, yo rendí el examen, pero nada más que no tenía buena señal de internet, entonces recién pude acceder a la plataforma a las 21:48 y ya faltaban unos minutos y se cerraba la plataforma, por eso es que le decía, ¿me explico? Bueno, ¿les interesa que veamos la parte del examen? ¿Hay alguno que se opone o no? ¿No? ¿Sí? Yo, profe, por mi parte, solamente el tema del tiempo, que creo que fue muy corto para entrar, loguearse, y eso nos consumió como 3 minutos. ¿Están viendo una imagen ahí, diagrama de barras? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, esos son los resultados del examen. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Esos son los resultados del examen de los dos cursos. Quiere decir que 25 alumnos, 25 estudiantes, tienen 4 puntos. O sea, respondieron 4 preguntas. De ahí, podemos decir que alrededor de 12 tienen 5, 10 tienen 6, un poco más, 13 deberán tener 7, 10 tienen 8. Lo mismo para acá abajo. Para mí, bueno, para mí y Emiliano nos lleva justamente a tomar alguna consideración con respecto a esto, y por eso hoy en día no están las notas, porque la estamos observando, y en función a lo que ayer pude hablar con los alumnos, bueno, estamos teniendo algunas consideraciones. ¿Cómo cuál, profe? Consideraciones son a posterior y en función a este examen. O sea, posterior al próximo examen, el tiempo no es que se va a alargar, para mí el tiempo no se va a alargar, sí lo que tenemos que ver es el tiempo perdido por loguearse, que posiblemente al ser poco, mejor dicho, al ser acotado el tiempo, estamos hablando de 20 minutos, una pérdida de 2 minutos en 20 significa mucho,
debido justamente al loguearse, al completar los chat y todas esas cosas. Entonces, vamos a revisar justamente, ver cómo poder apresurar eso, o justamente agregar ese tiempo en función a la demora. O sea, agregar tiempo significa esos minutos que demoran. No, el examen no se va a hacer un poco más extenso. Ustedes entienden por qué el examen no puede ser más extenso, ¿no? Sí, pues si no, Porque es sencillo, profe. Justamente, imagínense que si todos promocionan, o sea, todos les damos una hora de examen, todos recurren al libro, sacan las respuestas, promocionan y se olvidan de esta materia. Entonces, la única solución que tenemos es que el que recurre al libro es porque se acordaba la página y iba justamente a ese párrafo donde se acuerda que lo leyó y respondió la pregunta porque el tiempo le daba. El que ni siquiera leyó, directamente ni se tomó el tiempo de ir al libro porque iba a responder 2 preguntas. Por eso ahí mi pregunta va, ¿qué pasó con esta gente que es mucha, que está entre, bueno, el 0, yo ya no tengo más que poder hacer, digamos, entre el que respondieron una pregunta, eso no es un problema de tiempo, los que respondieron 2 preguntas tampoco es un problema de tiempo, porque 20 minutos para responder 2 preguntas es porque directamente no habían estudiado. Sí me interesa la otra gran parte, porque posiblemente los que hicieron 3, con las consideraciones que vamos a tener, puedan tener 4 o 5. Y los que tienen 4, que es la mayoría, posiblemente tengan 5 o 6. En el caso de los 7, bueno, con algunas consideraciones que ahora vamos a hablar, entren en la promoción. Bueno, ¿alguno tiene el examen para pasármelo por privado? Así yo lo comparto. No hagan como ayer, lo pasaron en público. Pará, no. Lo voy a abrir porque ayer creo que lo pasaron por el público. Esperen un segundito, estoy bajando el examen. Acá está. Bien, ahí comparto de vuelta la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se profe. Sí, escucha. ingeniero. Bien. Vamos al primer caso. Por eso son cosas que vamos a tener en cuenta. Una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es que la pregunta quedaba anulada si no respondían todos los ítems que tenían que responder. Ayer se hizo cuestionamiento de que la pregunta no indicaba si podían ser 1, 2 preguntas o varias o ninguna. La verdad no me quiero poner a discutir, pero bueno, está bien. Vamos a considerar de que no solamente se va a tomar la respuesta correcta, sino todas aquellas que hayan marcado como válidas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos al caso de efectos unchados. Ya vamos a repasar todo desde el comienzo. En la de efectos unchados decía la pregunta tenía varias opciones y después tenía todas ellas o ninguna de ellas. Entonces,
la respuesta correcta era ninguna de ellas. Entonces, hay gente que, perdón, vamos mejor al otro. Al de este, donde eran el del módulo de módulo de elasticidad. La módulo de elasticidad, la respuesta correcta eran todas ellas, lo cual hacía referencia a, se denomina módulo de Young, el módulo de elasticidad, representa la resistencia elástica de los materiales y lesiones, el incremento de la tensión y el incremento de la deformación unitaria, está representado por la tangente geométrica de la pendiente de la curva en el gráfico de tensión de deformación. Bueno, el que puso una sola, o dos, o tres, el programa, o sea, el Google Form, se la da como anulada. Por lo tanto, ahí cayó mucho la puntuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La respuesta correcta era todas ellas. Entonces, el que puso 4 no se la tomó como válida todas ellas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, el Google Form te lo permite, vamos a darle como válida todas las que marcaron. Entonces, eso, en vez de darle 0 puntos, le va a dar fracción de punto. El caso del que haya respondido 3, le va a dar 0,75, el que hizo 2, 0,5, el que hizo 1, 0,25. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, eso incrementa mucho los resultados de examen, ya como punto inicial. Además, vamos a analizar examen por examen porque se generaron ciertas consideraciones que los alumnos, mejor dicho, que ustedes plantean, ahora ustedes seguramente van a volver la catarata de consultas, y vamos a hacer consideración examen por examen. Bien, vamos a repasar el examen para todos. Si tienen una 0, 6, 10, 10, por favor, le pido que sean participativos. Respondan, por favor. Estamos no perdiendo una clase, pero nos estamos tomando el tiempo de tratar de explicar algo que ya se explicó para que se termine de asentar. La idea de un examen es justamente esa. Si tenemos una 0, 6, 10, 10 y un 6, 10, 90. La curva de tensión de formación, ¿tiene la misma pendiente? Sí, Sí, ¿Por qué tiene la misma pendiente? porque se Porque trata los dos son de a cero. porque los dos son a cero y su módulo era muy parecido, variaba muy poquito. Profe, acá en esta Sí. yo tuve una duda. Cuando habla de pendiente, ¿en realidad van a ser la misma dentro del periodo elástico? Una vez que pasamos el periodo elástico, varían. Por eso no la marqué correcta, digamos. Digamos, bueno, ahí justamente donde viene toda la catarata de consulta. O sea, Porque, o sea, en el parcial pensé en eso, si pero queremos, después, bueno, empecé a pensar en el periodo o sea, elástico y está bien. Esto es como el caso de defender a un maleante. Sí, si le vamos a buscar la vuelta, posiblemente salga libre el maleante, ¿eh? Entiendan eso, ya, es verdad. Si vos me vas a poner, me va a decir, bueno, pero ahí usted puso SAE 1010 y uno 1090. ¿Qué normativa es? ¿Qué sé yo? Si es SAE o es... Bueno, sí, es verdad. O sea, si le vamos a buscar la vuelta, la van a ganar. Por eso vamos a tratar de ser considerativo con todos. Pero bueno, la mayoría de las personas respondió, algunos justamente no digo que se ataja, pero bueno, posiblemente queda la interpretación de que algunos, bueno, como dice, la misma pendiente, siempre se analizó justamente la pendiente, o sea, cuando ustedes van a los gráficos, revisen toda la carpeta, el ángulo alfa siempre define una sola pendiente, no estamos analizando qué pasa, cómo es la variación de la pendiente después del periodo proporcional, y eso no lo hemos visto en ningún lado. Pero bueno, póngale que alguno no la quiso pedir porque al ser múltiple choice estaba la duda y no tenían posibilidad de hacer la consulta. Pero bueno, si quiere verlo así de esta manera, sí, está bien, me puede decir la pendiente en qué parte. Fuera del periodo proporcional, ya no tiene, la pendiente va variando continuamente. Pero bueno, en ese caso le voy a decir, sí, bueno, tenés razón, no aclaré
que es la pendiente dentro del periodo proporcional. ¿El acero 1090 tiene mayor punto de fluencia que el SAE 1010? No, porque no tiene punto de fluencia. Bien. ¿El acero 1090 tiene una pendiente mayor en el periodo elástico? No, porque ambos son aceros. Profe, ¿ves? Ahí está, ahí aclara que es en el periodo elástico, en el otro no. Por eso viene mi duda. Bueno, por eso yo le digo, está bien. Se las voy a tomar justamente por esas consideraciones, porque fueron palabras que no estuvieron puestas. Está bien, tienen la razón. El acero, bien, esta sería la respuesta. El endurecimiento, acá viene otra pregunta. En teoría era justamente que tiene la misma curva, la curva de tensión de formación tiene la misma pendiente. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo de elasticidad, y al tener el mismo módulo de elasticidad tienen la misma pendiente, ya que el módulo de elasticidad representa la tangente geométrica de la curva en el periodo elástico. ¿Se entiende? Y con respecto del acero 1090, ¿tiene mayor límite elástico? Sí, tiene mayor límite elástico que un SAE 1010. Bien, esas serían las dos correctas. El que no puso eso, quédense tranquilo que vamos a estar evaluando todos los casos, justamente, como esa pregunta no tenía la parte de la misma pendiente en el periodo proporcional o el periodo elástico, muchos pudieron haber tenido esa confusión. La segunda pregunta era el endurecimiento mecánico o trabajo en frío. ¿Se acuerdan lo que era el trabajo en frío o endurecimiento mecánico? Es deformar el material ahí nomás del periodo elástico para aumentar su resistencia. No era ahí nomás. Era pasado el periodo elástico y antes de la rotura. O sea, no sirve de nada deformarlo. ¿Cómo? ¿Era que se usaba la carga para aumentar el límite elástico? Se la deformaba plásticamente al material. Entonces, para deformarlo plásticamente tenemos que pasar el límite elástico. Y una vez que pasado el límite, la carga máxima, donde tenemos la estricción, ya no nos afecta, ya no se puede, justamente porque ya tiene una deformación localizada. Entonces, era dentro del periodo plástico, acotado entre el periodo o el periodo de fluencia, que el material es dúctil, y la carga máxima. Justamente para aumentar el límite elástico del material, o el campo de trabajo, podríamos decir. Entonces, ¿permite un aumento de la resistencia estática a la tracción? No, profe. No, habíamos visto justamente la gráfica de lo que, que no cambiaba la resistencia estática a la tracción. O sea, no cambiaba notablemente. Si le vamos a buscar la vuelta, posiblemente tenga algún cambio, pero justamente en las bibliografías no estaba aclarado que era con tal finalidad. ¿Permite el aumento del límite elástico de un material frágil? Sí. ¿De un material frágil? No se puede relacionar el material. No, el material frágil tiene esa característica, que una vez pasado el límite elástico, ya al no tener deformación, casi que viene la rotura. En cambio, ¿permite el aumento del límite elástico de un material dúctil? Ahí sí. Esa sería una de las respuestas correctas, ya que justamente se aplica en materiales que tienen justamente una brecha entre el límite elástico y la carga máxima. Y la otra era, el endurecimiento en frío. Resulta un proceso industrial de gran importancia en aquellas aleaciones que no aceptan tratamientos térmicos y es económica porque permite reemplazar a metales con determinadas propiedades mecánicas por otros de menor calidad, pero mejorados por deformación. Esa era la otra, justamente, es la finalidad que hablábamos nosotros de cuál es la ventaja del trabajo en frío. Justamente, materiales como el SAE 1010, 1020, 1030, que no, 1030 capaz que ya sí, por el contenido en carbono, que no se pueden templar, justamente, para aumentar su resistencia, se utiliza justamente este proceso donde
la deformación en frío aumenta el límite elástico y es a bajo costo. Entonces, las dos preguntas correctas era que permite el aumento del límite elástico en un material dúctil y que justamente se usa con este fin industrial. La ley de semejanza o ley de Borda estipula que la longitud tiene que ser 10 veces el diámetro. No, para nada. Estipula que 2 o más ensayos pueden compararse en sus tensiones si las probetas son geométricamente semejantes. Sí. Sí. No, acuérdense que era para comparar deformaciones, no tensiones. ¿Estipula que el diámetro tiene que ser 10 veces el largo? No. Profe, Estipula que 2 o más ensayos pueden compararse en sus alargamientos si las probetas son geométricas semejantes. Esa sería la respuesta correcta. Acuérdense que era solamente para el tema de deformaciones. No hacía referencia para tensiones. profe, Sí. una consulta ahora a todo esto. En este caso yo marqué las dos, porque estaba inseguro, bueno, marqué la del alargamiento y marqué la de las tensiones, ¿no? En ese caso, entonces, ¿qué se haría? ¿Se anulaba o se consideraba una? En este caso te las anula. Sí, el programa la anula, eso yo lo entiendo. Lo que nosotros vamos a hacer es considerarla. Lo cual esto tengan en cuenta, por las dudas, les aclaro, que es solamente por este examen. No quiere decir que en el examen que viene ustedes van a marcar todas y se las va a dar como válido, ¿no? Por las dudas, No. claro. Es solamente sí, el primer era por este examen. caso. Yo quiero tratar de terminar de explicar el examen y darle cuáles son las consideraciones que vamos a tener con respecto al primer parcial, si les parece. Bien, pero sí, va por ahí lo que quiero hablarles al final de todo. El módulo de elasticidad, ¿se denomina módulo de Young? Sí. Sí. Bien. ¿Representa la resistencia elástica de los metales o aleaciones? Sí. Bien. ¿Es la relación entre el incremento de la tensión y el incremento de la deformación unitaria? Sí. Sí. ¿Está representado por la tangente geométrica de la pendiente de la curva de un gráfico de tensión-deformación? Sí. Sí. Bien, la respuesta era todas ellas. Sé que alguna persona me va a decir, pero no dice que es la tangente geométrica de la pendiente de la curva de un gráfico de tensión-deformación en el periodo elástico. Está bien, va a tener la razón que no lo diga. O sea, es verdad, pero bueno, estamos hablando que justamente, es más, si uno va hasta en el libro, la frase tampoco la va a encontrar dentro del periodo de elástico, porque posiblemente ya está la introducción en el tema de que justamente todo esto se da en el periodo elástico. Lo voy a considerar, porque justamente la persona que vino arrastrando todo eso en los parciales, donde no la colocó como válida, porque en ninguno de los casos hablaba de en el periodo elástico, lo voy a considerar, porque medianamente lo planteó de esa manera en todo el parcial. Bien, el efecto Sunchado. ¿El efecto Sunchado se debe a que no existen cargas laterales que impidan la deformación? Sí, igual ahí yo marcaría todas ellas. También. Yo marcaría ninguna de ellas, pero vamos a hablarlo. No se da porque no existen cargas que impidan la deformación. No tiene por qué haber en un ensayo de compresión una carga lateral que impida la deformación. No hay un ensayo. Está bien que ustedes, ¿verdad? No hemos hecho ensayos de compresión como para darlo. Pero en ningún ensayo se utiliza una carga lateral. Es más, ni hemos hablado de cargas laterales para que no exista sunchado. No entra en la cabeza. Usted, o sea, yo entiendo a lo que apunta ahora y como lo ve ahora me doy cuenta. Pero Está bien. en una explicación,
decía que esto se debía a que como no había una deformación homogénea a lo largo de Sí. toda la probeta, Sí. se generaba una deformación mayor, por eso se debe al abarrilamiento, en el centro, y no tanto en los ¿cómo es? extremos. Bien, vamos En los a otro extremos. caso. Yo lo entiendo que puede haber una confusión. ¿A qué se debe el efecto Sunchado? A la platificación como se deforma radialmente, se endurece en frío, se genera un endurecimiento en frío alrededor, de manera radial, de la parte externa, antes que la interna, no dejando de que se siga haciendo ese avance. Ahí va. Ahí se me quemaron el libro, ¿no? Sé lo que es, pero no puedo explicarlo. Bueno. Tenías bien, abarrilamiento, por eso es que... ¿Qué les dije yo? Bueno, es más simple. Es más, si lo hablamos, está el dibujito en la filmina, todo. El efecto Sunchado era un efecto no deseado. Justamente una vez que aparecía, casi que el ensayo se anulaba, excepto que en ciertos materiales aparece el efecto, pero debido a su grado de fragilidad, la probeta rompía. Que el caso de aluminio, latón y esas cosas. Entonces vamos a ver que la pieza toma la forma de abarrilamiento, pero debido a que las tensiones tangenciales son más susceptibles, fallaba y rompía 45. Pero bueno, el efecto Sunchado se debe justamente al rozamiento que existe entre la cara de la probeta y la cara del plato. Es debido a eso. No permite que se deforme libremente la pieza, y sí lo hace en la zona central, y yo lo aclaraba, porque no existían cargas que le impidieran la deformación. No es que tiene que haber una carga. En cambio, sí existen cargas que impiden la deformación en las caras debido a esa fuerza de rozamiento que se genera por el contacto. Entonces, si uno entiende bien que el efecto Sunchado se debe al rozamiento, ahí es donde empezamos a entender, ¿por qué sucede el efecto? Entonces, no se debe a que no existen cargas laterales que impiden la deformación, porque no tiene por qué haber cargas laterales que impidan la deformación. Si no, casi que sería un bloque indeformable, porque no le dejamos que se deforme. Después, se debe... Profe, disculpe, ¿le puedo decir una cosita? Sí. Disculpe, Sí. Que lo moleste. Con respecto a No, ese no punto. estamos molestando, estamos debatiendo el examen porque justamente es parte del análisis que estamos haciendo. Bien, con respecto a ese punto, antes que pasemos a otro punto. Sí. A mí, en mi caso particular, yo lo marqué como correcta porque en la bibliografía lo dice, lo tengo acá. Dígame, ¿qué es lo que dice? Bueno, no sé. Dice, esto sucede como consecuencia de que en las caras laterales de la probeta no actúa ninguna fuerza exterior que impida la deformación, mientras que en las caras superior e inferior se encuentra en contacto con los platos de la máquina de ensayo, en donde el rozamiento que se produce impide el desplazamiento transversal. O sea, a mí me causó, yo la puse como válida por lo que dice la bibliografía, digamos. No sé si por lo que dice la bibliografía, a mí me prestó una confusión, pero me parece que lo que dice la bibliografía es ese punto, digamos. Claro, yo lo además analicé igual. en una de las filminas, eso, como dice el compañero. Claro, yo también lo analicé así. Está bien, por eso. O sea, una cosa es que lo analicen debido a que se deforma de esa forma de abarrilamiento, porque justamente hay una fuerza que impide en la cara y no en la parte. Pero no es producto del efecto Sunchado O sea, digamos, la deformación disculpe, esa. profe. Sí. Digamos, se produce simplemente por el rozamiento que se genera en las caras y no por no estar la carga lateral Es presente. que no hay nunca, claro, sí, también en un material frágil, que no existe el efecto Sunchado, justamente, ¿por qué? ¿Por qué no existe en un material frágil? No quiere decir que no hay rozamiento, y esto se los aclaré. ¿Por qué no? O sea, analicémoslo. ¿Por qué no existe o no se analiza un efecto Sunchado en un material frágil? ¿Por qué creen? Porque no hay deformaciones plásticas en la periferia. Entonces no se generan las tensiones residuales. Porque prácticamente las deformaciones son nulas, son muy pequeñas. Entonces directamente se rompe sin deformación. Entonces, y en ese caso, en un ensayo frágil, tampoco hay cargas laterales que tengamos que poner para el ensayo. Es verdad, puede prestar confusión a lo que hace referencia al libro, pero el libro más que nada hace referencia de que la forma de que se deforma la pieza
en forma de barril, se debe a eso. ¿Se entiende? O sea, se debe a que no hay cargas laterales y sí lo hay en el contacto entre las caras, que se debe al rozamiento. Pero en un ensayo de compresión no tiene que haber cargas laterales que impidan esa deformación. A lo que voy a ser considerativo en el sentido de que no se posibilitó la consulta de preguntas debido a cómo se entendía la respuesta. ¿Se entiende? Pero no tiene que haber cargas laterales en un ensayo de compresión, entiéndase eso. Sí, Lo eso que está habla claro, el profe. libro, más que nada, es justamente de que por qué toma esa forma de abarrilamiento. No Profe, porque el efecto sunchado se debe a que no hay cargas laterales en la zona central. Y profe, a mí Sí. me prestó confusión para evitar lo que dice acá, utilizar lubricantes para evitar la fuerza de rozamiento o rectificar la cara de la probeta. Claro, es lo mismo que estaba por decir, profe. Como no sale el concepto como un ítem para marcar correcto, a mí me parecía que las otras también eran válidas. Entiéndase que es verdad, porque la idea del múltiple choice busca eso. Y por eso también estoy en contra de los exámenes múltiple choice, pero lamentablemente con la cantidad de alumnos que hay, no es viable un examen oral, porque ya lo hice el año pasado y me lleva 2 días poder evaluar un curso. Y por eso estoy siendo considerativo con las respuestas. Es más, prefiero que esté el debate y me gustaría que todo el alumnado se preste para el debate. O sea, Bien. profe, me parece que, o sea, en estos casos, digamos, como en los otros casos, usted nos dio la derecha a nosotros en esto sí le damos la derecha a usted. Pero No, la derecha o la izquierda sale en el sentido digamos, de que está bien. opinión. No. Como que está Yo lo que voy es lo siguiente. No, yo no me voy a poner no estaba por decir una palabra que no da, pero hay mujeres. No me voy a poner en malo porque yo tengo la razón o no. Quiero que se entienda de que el libro habla sobre la parte de deformación. ¿Por qué toma la forma esa? No por el efecto en sí del sunchado. Lo voy a tomar de verdad, voy a tener la consideración esa porque el libro no aclara cuando habla que el efecto sunchado se da justamente esa forma de abarrilamiento, no el efecto en sí, al no tener cargas laterales. ¿Está bien? Lo voy a considerar en función de las respuestas que hayan puesto, por eso estamos hablando ahora. Bien. ¿Se entendió? Profe, otra cosa sobre la primera, que dice, se debe a que no Sí. existen cargas laterales que impidan la deformación. O sea, si lo pensamos desde el punto de vista de que el ensayo de compresión, si hubiera una carga lateral, no habría abarrilamiento y no habría, digamos, efecto de sunchado. No Esa habría respuesta nada. también podría ser correcta, por más de que el libro no lo abre directamente, digamos. Imagínense que ustedes ponen una probeta en un cilindro indeformable, ¿no? Y lo cargan. ¿Qué creen que pasaría? No vamos a poder cargar la probeta prácticamente. Tomaría la forma del cilindro. Claro, tomaría la forma y no se deformaría más. No se deformaría. Es lo mismo que pasa con un fluido incompresible en un cilindro. Sí, sí. O sea, ustedes van a querer comprimirlo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión. Va a aumentar la presión hasta que reviente el recipiente que lo contiene. Por lo tanto, no está en sí, un ensayo no es algo que uno buscase, porque no está midiendo la resistencia del material. Entiéndase eso, o sea, entiéndase eso como ensayo, ¿no? En ningún ensayo justamente se busca eso. Pero quédense tranquilos que justamente es una consideración que yo la voy a tener porque son preguntas capciosas, lo que busca el examen múltiple choice es eso, preguntas capciosas. Lamentablemente para mí no es una mejor manera de evaluarlo. Pero bueno, por lo menos me lleva a la conclusión de que por lo menos han pensado algunos, los que por lo menos tuvieron el trabajo del tiempo de razonar la pregunta. Bien, sigamos avanzando, pero quédense tranquilos que lo voy a tener en cuenta eso. ¿Se debe por no utilizar lubricante el efecto sunchado? Ayuda, pero no se debe plenamente de eso. Ahí está, Claro, justamente. la No es que el ensayo en sí tiene que tener lubricante para no.
O sea, no se debe por no utilizar lubricante. Es más, Claro. si ustedes, si ustedes se hubieran acordado, era una de las maneras de evitar o disminuir el efecto sunchado es utilizar lubricante. O sea, pero es justamente una de las maneras para disminuirlo. No se debe el efecto sunchado exclusivamente al no utilizar lubricante. Lo mismo pasa con el tema de la terminación. ¿Se debe por no rectificar la cara de la probeta? No, tampoco se debe por no rectificarla, porque podemos utilizar otro proceso para disminuir el coeficiente de rozamiento. La idea, la pregunta es justamente que entiendan que el efecto no se da por eso, se da por rozamiento. ¿Que el rozamiento puede disminuirse utilizando un lubricante? Sí, es verdad. Podemos probar a ver si lo podemos modificar. Es más, hay veces es que el efecto es tan grande que por más que pongan lubricante y rectifiquen la cara, no desaparece. Entonces, no es un efecto el no utilizar lubricante o mejorar la terminación superficial. ¿Se entiende? Quizás para que Sí. sea todas ellas, la carga debería, el título debería decir el abarrilamiento se debe a tal cosa, y ahí por ahí sería más aplicable. Es verdad. Ella. Es verdad, puede ser. Claro, la pregunta Se debería da- haber dicho cuál Sí, es la lo principal causa del efecto de sunchado. Y Bueno, ahí está. decirlo. Esa sí puede Apuntamos a ser. ese lado nosotros. O sea, al tener 15 minutos, veníamos leyendo Está bien, efectos sunchados me parece correcto. La otra, sí. Ujú. Está bien. Ustedes fíjense, lo comprendo, lo entiendo, y puede ser que justamente porque en el libro figura así, sea un error, peor todavía el error. Imagínense un material frágil, que no presenta sunchado justamente por su naturaleza. A pesar de que no usamos carga que impidan la deformación, no aparece el efecto sunchado. ¿Se entiende la pregunta en sí? O sea, no hay efecto sunchado por no utilizar cargas. No hay efecto sunchado porque el material es frágil, no por no utilizar cargas laterales. Pero quédense tranquilos. El libro hace referencia a la deformación, no al efecto en sí. O al ensayo de compresión en sí, mejor dicho. Así que quede tranquilo, considero esa pregunta como capciosa y que genera bastantes inconvenientes. Para que quede claro, no se debe a que no hay cargas laterales, sino que precisamente se debe al rozamiento. Y es pura y exclusivamente la causa del efecto sunchado. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué en materiales frágiles no se da y en materiales dúctiles sí se da? Bueno, es que en materiales frágiles, al ser la deformación tan pequeña, el efecto se ve despreciado. En cambio, en materiales dúctiles, donde la deformación es bastante significativa, justamente el efecto sunchado se nota bastante. ¿Se da en cualquier material sometido a compresión? Depende de qué estuvimos consideramos hablando, despreciable y qué no, en realidad. claro, por lo que estuvimos Lo hablando, mismo, materiales o sea, frágiles no. Está bien eso. Que ahí está, o sea, el efecto sunchado, bueno, ahí podríamos decir otra. Bueno, posiblemente se dé el efecto sunchado, bueno, pero en materiales frágiles no se observa este efecto. Tampoco tenemos una regla para decir, bueno, mira, si la deformación es de tanto, podemos considerar efecto sunchado o no, no se aclara, como para decirlo, por eso se descarta que el efecto sunchado se da en materiales frágiles. Claro, en teoría, profe, se da en todos los materiales, pero en los Pero el frágiles, como efecto no tiene sunchado, deformaciones, bueno, no es perceptible. pero ténganse en cuenta que el efecto sunchado no es solamente rozamiento, ¿no? Es debido al rozamiento, pero no quiere decir que justamente en probetas donde
no se deforma, no aparece el efecto sunchado, que es justamente ese abarrilamiento. En el caso de materiales frágiles, como no hay deformación, no se observa el efecto sunchado. ¿Que todos tienen rozamiento? Sí, es verdad. Tanto en materiales dúctiles como en materiales frágiles, el rozamiento existe, excepto de que no hay deformaciones visibles en materiales frágiles, nada más. Pero bueno, sí, es verdad que genera a veces confusiones. Bien, la fractura a 45 grados, acá. De materiales frágiles sometidos a compresión. Se da en un plano inclinado que forma 45 grados con respecto al eje longitudinal. Correcto. ¿Cómo? Es correcto. Es correcta. Bueno, acá va a seguir otra duda después. Se debe a que las tensiones normales, se debe a tensiones normales y son máximas en planos normales. No, falso. Bien, ¿se debe al efecto sunchado? Falso. ¿Se debe a que las tensiones tangenciales, se debe a las tensiones tangenciales y se da en un plano a 45 grados con respecto al eje longitudinal de la probeta? Correcto. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la cuarta? Que uno habla solamente de cómo se produce, o sea que es una fractura a 45 grados, y la otra nos está haciendo referencia a las tensiones también. Exactamente. La idea es que le genere la duda, prácticamente así, o que les lleva a pensar, es que en las dos respuestas a 45 grados, eso es correcto. Pero bueno, en la segunda pregunta uno ponía las tensiones normales, entonces la idea es que sepan bien que la fractura se da por tensiones tangenciales, entonces el que no estaba seguro posiblemente no tilde la número 4. Entonces, la respuesta correcta era la 1 y la 4. Yo en ese caso, profe, por ejemplo, elegí únicamente la 4 justamente porque hablaba de las tensiones. Me pareció que había que elegir la más correcta, la más completa, digamos. Sí, porque en la cuarta respuesta está englobando ya la primera cuando se habla del plano 45 grados. Por eso yo estimé que era la cuarta únicamente. ¿Está bien? O sea, Sí, está bien el pensamiento, es verdad. Pero bueno, la primera pregunta también es válida porque Sí, no es incorrecto, eso es cierto. No, sí, yo entiendo. Por eso me estoy tomando el trabajo de escucharlo y los comprendo. Justamente por eso, profe, le estoy dando la razón de que la primera pregunta no es incorrecta y yo la descarté simplemente por no haber estado completa. Sí, es verdad. Es verdad, y también surgió el día de ayer esa consideración. Pero le hago una consulta. Sí. Para usted, un múltiple opción, un múltiple choice, ¿demuestra que un alumno sabe o no? No. ¿Y por qué no tomamos oral y nos tomamos un fin de semana entero? Es más, qué grande. ¿Y yo qué hago con mi familia el fin de semana? Bueno, les digo que no. ¿Qué hace con nuestro fin de semana? Le voy a decir a mi familia que no voy a poder hacer nada porque tengo que tomar exámenes a los alumnos. ¿Usted cree que qué me dirán? ¿Qué cree que me dirán? Y cosas feas, me imagino. Pero yo creo que se puede hacer un poco más corto, pero así nos ahorramos todo esto y además nosotros demostramos lo que sabemos, porque en múltiple opción así, a mí no me gusta para nada. ¿Cuál es la finalidad del examen, de la evaluación? Parece que confundir, la verdad. No, ¿cuál es la finalidad de la evaluación? No, a ver si el alumno sabe o no. Pero con esa es la idea. La idea es esa. Yo no estoy tratando de separar buenos, malos con las notas. No. Es más, yo creo que pueden hablar con cualquier alumno de años anteriores y le va a decir cómo yo evalúo y si quieren venir a hablarme de la nota y tienen la razón, van a salir ganando. No, yo no me opongo a eso. O sea, yo justamente quiero saber si estudiaron. Y mejor dicho, no voy a perder tiempo, voy a invertir el tiempo en ustedes cuando verdaderamente viene alguien a
hacerme alguna consulta o alguna discusión, algún debate sobre algo que cree correcto, y no a la persona que directamente ni le interesa la nota que le puse y se dio vuelta y se fue del curso. ¿Entienden? O sea, para mí, yo lo que estoy buscando es justamente ponerle una evaluación para que ustedes, decirle, bueno, la persona esta sabe tanto, y que me preguntaban por el tema del múltiple choice. Cuando fui alumno tampoco me gustaba la múltiple opción, y de esta manera, siendo docente, tampoco me interesa, pero es la única manera que tengo de evaluarlos. Lamentablemente, profe, es la situación que estamos viviendo. O sea, no hay muchas Sí, formas de tomar un parcial hoy en día. y más siendo 100 alumnos. Imagínense, años anteriores yo tenía 50 entre los dos cursos. Este año tengo 100 entre los dos cursos. Prácticamente no tengo tiempo de evaluar a todos, o sea, si no es de una forma más. Imagínense que antes me comía varios días corrigiendo examen, imagínense lo que era. 100 exámenes, por más que uno trata ahora, gracias a Dios me da una mano Emiliano, o sea, le puedo tirar que me corrija alguno. Pero es la única opción que tenemos, y más en esta época de pandemia, de poder hacer una cosa. Si ustedes dicen, bueno, ¿qué solución le vamos a buscar? Y bueno, me quedará que para los próximos parciales, tratar de que no sean tan capciosas y me demuestren otra forma de evaluarlo. Es justamente lo que estoy planteando con ustedes, o sea, vamos a tratar de cambiar la forma de evaluarlo, o medianamente que las preguntas no sean tan capciosas. No me queda otra. El tema es que si uno no genera este tipo de preguntas, cualquiera que no haya estudiado la puede responder tranquilamente, porque va descartando, y yo no quiero que sea un examen por descarte, sino que sea un examen porque el que estudió lo responde. Y sí, es verdad, es una porquería poder evaluar a través de múltiple choice. Esto les doy la razón. Yo como docente y ustedes como alumnos. Sí, Así profe, que bueno, obvio, es más que entendible. lo veremos, y justamente por eso me estoy tomando el tiempo, y posiblemente el curso anterior, si tengo que poner en stand-by este examen, lo pondré en stand-by. Se entiende la palabra, bueno, si llevamos al español el stand-by, no quiere decir que lo voy a anular, sino voy a ver cómo se El desempeño nuestro de acá en adelante, exactamente, digamos. evaluar de acá a futuro con estas consideraciones, y si yo creo que el alumno ni siquiera demostró cambio, bueno, ni me voy a gastar en rever el examen. Las personas que digo, bueno, sí, la verdad que fui docente, se equivocó en la forma de evaluar, porque en estos otros exámenes demostraron que era un tema, algo de que generaba duda la pregunta, y listo, la anularé. A eso me refiero con dejar en stand-by la nota. Bueno, se denomina tipo copa y cono. Se caracteriza por presentar zonas netamente diferenciadas tipo núcleo. Espera, estaba acá arriba. La fractura de una probeta de material dúctil, acero, ya que puede haber distintos materiales dúctiles. ¿Se denomina tipo roseta? No. No, esa de los semidúctiles. Bien, Claro. semidúctil. ¿Se presenta con poca deformación y en un plano perpendicular al eje longitudinal de la probeta? No. ¿Esa cuál era? El frágil, ¿no era? Frágil. Es más, si ustedes se pueden ver, la misma pregunta para las dos, ¿no? Sí. ¿Se denomina tipo copa y cono? Sí. Bien. Se caracteriza por presentar zonas netamente diferenciadas al núcleo típico de arrancamiento y bordes aproximadamente a 45 grados por deslizamiento. Sí. Verdadero. Sí, salvo bueno, el caso del Verdadero, aluminio, casi ilusiona el libro, pero el resto sí. Bueno, por eso Por justamente eso está la aclarado a aclaré cero. a cero. Porque justamente el libro hace aclaración que en materiales dúctiles como aluminio se presenta una rotura a 45, que es más, no se dan en todos los materiales y son en algunos tipos de aluminio. Pero bien, se lo aclaré justamente
0. Entonces, la respuesta correcta es la 3 y la 4. Y si ustedes analizan la pregunta siguiente, es la misma, son las mismas respuestas, pero haciendo la pregunta de si la fractura de una probeta de un material frágil, fundición, se denomina roseta, tipo roseta. No. No tiene nombre, o sea, por lo menos no se la bautizó en la bibliografía. ¿Cuál era el tipo roseta? La de los La materiales. semidúctil. Materiales semidúctil, perfecto. ¿Se presenta con poca deformación en un plano perpendicular al eje longitudinal de la probeta? Correcto. Bien. ¿Se denomina tipo copa icono? No. Falsa. No. Y el que posiblemente haya respondido arriba copa icono no iba a responder copa icono neta. Se caracteriza por presentar dos zonas netamente diferenciadas, núcleo típico de arrocamiento y borde aproximado a 45 grados por deslizamiento. Falsa. Falsa. O sea que la pregunta, la respuesta correcta era solamente la segunda. Se presenta con poca deformación y en un plano perpendicular al eje longitudinal de la probeta. Bien. Con respecto a esto, era la única forma de poder evaluar práctico, en donde la idea es justamente, se le da la característica de 1 a 0. Lo más complicado acá era que ustedes tenían que calcular la sección. Para determinar el límite proporcional, ¿cómo lo calculan? El límite de la tensión al límite proporcional. Había que calcular la sección y después ponía, dejabas la sección abajo en el calculador y cambiaba el número de arriba y ponía igual, y ibas sacando. ¿Para qué haces eso? Y porque uno iba calculando. Para que disminuir el tiempo. Bueno, sí, más vale. Es más, en la calculadora pones memoria y te queda 78 la sección y vas dividiendo todo por 78 directamente. Bien, o sea, tratamos justamente el tiempo, se lo vio justamente en esa forma. Es más, hicimos una prueba para ver si el tiempo estaba bien, los 10 minutos por respuesta, está bien, uno puede decir, bueno, pero ustedes ya saben la respuesta. Es verdad. Pero Porque bueno, te daba tiempo para leer las preguntas y las respuestas con 10 minutos y le dimos un tiempo extra porque necesitaban calcular, verificar la parte de las tensiones. Bueno, cerrando esto como examen, sabemos que lo vamos a tomar como una prueba piloto. Vamos a tratar de dejar en stand-by. Quédense tranquilos que vamos a tomar nota, vamos a dar las notas. Las notas se las vamos a pasar porque justamente las necesitan ustedes para saber más o menos su grado de conocimiento. Sabemos que esas notas no reflejan lo aprendido por el alumno. ¿Por qué? Y porque muchas justamente fueron mal interpretadas o consideraciones que a veces no estaban explicadas debido a que tampoco tenían la opción de consulta. A pesar de que se abrió la sala de Zoom por cualquier consulta que hubieran tenido. Pero si en esa misma sala los 100 alumnos hubieran entrado para hacer consulta, tampoco hubiera habido tiempo para poder responder todo. Entonces, en función a esto, vamos a tomar medidas en el tema de tiempo. Veremos de disminuir los tiempos de conexión y esas cosas, que sabemos que a veces son tiempos muertos. Vamos a ver la posibilidad con el Google Form si podemos tratar de acortar eso, en lo que se pueda, para darle algún minuto más justamente debido al tema de conectividad, de verificación y esas cosas. Con respecto al tiempo, entiéndanlo que la idea es que ustedes no recurran al libro para responder todas las preguntas, entonces por eso se acota. Y bueno, y esto da por cerrado tracción y compresión. ¿Se entiende?
No vamos a tomar lo que hace el Google Form. Directamente vamos a tener que responder pregunta por pregunta, ir cambiándole la puntuación en función justamente a lo que ya hemos hablado con ustedes. En el sentido de que, bueno, pero es muy capciosa la parte del módulo de elasticidad, perdón, mejor dicho, la parte, vamos al primer caso. Bueno, que la curva de tensión de formación tiene la misma pendiente, pero no aclara dentro del periodo proporcional. Bueno, todas esas cosas las vamos a tener en cuenta. A eso uno habla. Profe, porque yo creo que si para la próxima aclara eso, el parcial está bárbaro. No, que justamente para mí no es una pérdida de tiempo todo esto, debido a que uno aclara muchas cosas y aclara la metodología. Por suerte me quedan 3 parciales más para poder bocharlos a todos, así que quédense tranquilos. Está bien. No, bueno, quédense tranquilos que vamos a analizar todo esto. No deseo que desaprueben, al contrario, no quiero volver a verlos, a pesar de que no los vi casi en todo el año. Pero la idea es que se vayan, por lo menos entendiendo la materia y la finalidad de los ensayos industriales. Es eso nomás. Bueno, me queda poco tiempo, por lo menos ustedes ya van más avanzados porque ya han visto flexión. No me da tiempo para ver torsión, pero bueno, la clase que viene es feriado para ustedes, lo cual se me nivela con el otro curso, gracias a que no es feriado el lunes, por suerte. Así que bueno, con el otro curso lo voy a poder alcanzar. Pero sepan de que para la próxima vez que nos veamos vamos a empezar con torsión. A diferencia de los otros ensayos, torsión justamente ya se da debido a tensiones tangenciales, la rotura, a los esfuerzos predominantes. Tiene una similitud con flexión, en el sentido de que la parte de flexión, al igual que en la parte de ensayos de compresión, son aplicados preferentemente en materiales frágiles y en especialmente fundición. Yo creo que esta definición del principio, sacándole la palabra torsión, se aplica tanto a compresión, flexión y torsión. O sea, son ensayos que se realizan preferentemente en materiales frágiles y especialmente en fundiciones. ¿Por qué? Y bueno, ustedes ya lo han visto. En un material dúctil sometido a compresión aparece lo que es el efecto Sunchao debido a las deformaciones producidas por la fricción entre la cara de la pieza y el plato. En flexión, ¿por qué no se utiliza materiales dúctiles? ¿No se acuerdan? Porque flexa y sigue flexando hasta el límite de la máquina, digamos, se puede seguir flexando. Porque las deformaciones son muy grandes, porque justamente no estamos hablando de deformaciones de secciones, sino de deformaciones de la probeta, entonces se ve superada la capacidad de la máquina en lo que respecta a deformaciones, o sea, la pieza se apoya en 2 vínculos, entonces una vez que logramos deformar cierta medida, se sale de los vínculos, o sea, de los apoyos. Por eso no es muy aplicado justamente en materiales frágiles. Sí hay un ensayo que se utiliza justamente posterior a la flexión, que ya lo van a ver ustedes cuando hagan los trabajos prácticos de ensayos tecnológicos, que es el plegado, que justamente lo que busca es deformarla, la pieza toma la forma de una U, y se evalúa justamente si hay agrietamientos en la pieza. Muy utilizado en la parte de soldadura, entonces se verifica que ante una deformación excesiva no presenta agrietamiento en la zona soldada. Ya lo van a ver en la parte de ensayos tecnológicos. Pero bueno, la idea en sí es que estos tipos de ensayos no se aplican en materiales dúctiles, justamente por un tema de excesivas deformaciones. Y en la parte de fundición pasa lo mismo. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando sometemos un material dúctil a torsión?
Lo mismo, hay grandes deformaciones, pero ¿Cómo serían las deformaciones sometidas a torsión? serían angulares. Bien, pero ¿qué creen que cómo es la diferencia entre un material frágil y un material dúctil? ¿Han probado torcer una goma? O no sé, algo plástico. Claro, La fractura, las distorsiones son muchísimo más grandes en los materiales más dúctiles que en los materiales frágiles. exactamente. Las deformaciones son muy grandes en el sentido de que cuando hablamos de grande, en torsión, hablamos de desplazamientos angulares, o sea, hablamos de giros. Un giro son 360 grados. O sea, la fractura en materiales dúctiles se dan después de varios giros, o sea, de varias vueltas, y en un plano normal al eje longitudinal de la probeta. Bueno, muchas de las cosas que van a ver acá en torsión lo van a analizar justamente en la parte de ciertas piezas, en donde van a analizar justamente lo que hace el ejemplo acá, que es verificar la resistencia de árboles. ¿Se entiende la diferencia entre qué es un árbol? Ustedes saben, no árbol de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, ¿A qué se denomina como elemento de máquina un árbol? sí. Un eje. Un eje, ejemplo, Bueno, ingeniero. esa es la diferencia. Es algo que transmite, que Para ahí se le pueden clavar transmisión de cosas para torques. transmitir, claro. Exactamente. Ahí está justo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un eje? El eje simplemente es un eje y el... El eje está justamente dimensionado para resistir flexión, podríamos analizarlo. Justamente el eje de un vehículo, en donde los vínculos serían los neumáticos y la carga sería lo que uno pone arriba del vehículo. Y el Entonces, árbol es para torsión. y el árbol justamente es para transmitir torsión o potencia. Entonces, y trabaja precisamente en momentos torsores. Por eso la diferencia entre un árbol de leva, un cigüeñal, que justamente trabaja plenamente a torsión, distinto a un eje que justamente trabaja a flexión. Esa es la diferencia entre árbol y eje. Bien. Un cardan sería un árbol. ¿Un árbol? ¿Se podría considerar como un árbol? Un cardan es un elemento que transmite torque o potencia. Exactamente, bien. Y ahí justamente van a notar, ahora después de que veamos torsión, por qué los cardan son huecos y no macizos. Lo mismo que pasaba en flexión. Muchas de las veces van a ver que las vigas de grandes dimensiones no son macizas, son huecas. ¿Por qué eran huecas? ¿Por qué puede ser hueca una viga sometida a flexión? Y eso lo vimos con ustedes. ¿Cómo era la distribución de tensiones en flexión? Nulas en el núcleo y máximas en la periferia. Exactamente. Entonces, es aumento de peso, colocar material en la zona central donde no tienen solicitaciones. Por lo tanto, en el caso de grandes estructuras, no estamos hablando de una viga de una casa donde es muy difícil, digamos, es más complejo hacer la hueca que maciza. Entonces directamente ustedes van a las estructuras premoldeadas para hacer puentes y hacer grandes satélites, o sea, grandes estructuras. Todas las vigas son huecas justamente porque conviene más dimensionar el tamaño y reducir el peso interno, que tiene mayor resistencia debido a cómo es la solicitación de la pieza. En la parte de torsión, ya lo vamos a ver en la clase que viene, tiene las mismas consideraciones, excepto de que trabajan a momento torsor en vez de momento flector. Pero es más o menos la analogía similar, las dos son momentos, y se da un comportamiento similar. Entonces, van a ver que la parte de transmisión de potencia, excepto un árbol de leva, que justamente al ser tan pequeño es casi engorroso, pero bueno, en ciertos elementos de que la pieza es tan voluminosa,
conviene hacerla hueca justamente para disminuir peso, y al disminuir peso estamos disminuyendo material y por ende costo. Bueno, voy a cortar. Les pido, bueno, pero no quiero seguir avanzando para no desplazarme con el otro curso. No, disculpe, una pregunta. Señor. ¿Usted a qué hora da clase con el otro curso? Porque yo me perdí la clase pasada porque estaba viajando. A la misma hora que ustedes. A las 7:55 abro la plataforma y espero 5 minutos para que se puedan loguear todos. Dale, gracias. Y a las 8 arranco la materia. Bueno, la cuarta abarca lo mismo. Bueno, no sé si tanto respuesta, vi algunos chats que no pude ver el chat mientras hablaba con ustedes, pero bueno. ¿Alguna consideración del examen? ¿Se entendió cuál es la metodología que voy a tomar para terminar de corregirlo? ¿Se entiende? Sí, profe. Y gracias por esta clarísimo que hizo falta. ¿Cómo? No, que gracias por esta puesta en común, digamos, de esta clase de hoy, porque la verdad que hizo falta. Bueno, quédense tranquilos que el que merezca la nota la va a tener. O sea, el que merezca el 1 lo va a tener, y el que merezca una nota más de la que sacó también lo va a tener. Pero hay que merecerlo. Y el merecimiento se va a dar a través de todo el año. Lo mismo que el 1, lo mismo que el 6, lo mismo que el 8. ¿Se entiende? Que esa nota baja que sacaron hoy no sea significado de su esfuerzo durante todo el año. Que haya sido un error, es lo único que pido. Bueno, como pueden ver, la materia no es difícil. Solamente es cuestión de entenderla nada más y pegarle una leída. Bueno, discúlpenme, pero los libero antes. No quiero ir separándome del otro curso. Ya llevan una clase a favor. La clase que viene es 25 de mayo, por lo tanto no nos vemos la siguiente, que sería el 1 de junio. ¿Correcto? Perfecto. Sí, profe, el 1 de junio. Perfecto. Bueno, Saludos, cuídense. profe. Nos Muchas gracias. estamos viendo. Chao, Cualquier buenas noches. consulta me la hacen por privado, por WhatsApp, no hay problema. O por mail, por donde quieran. Bueno, gracias igualmente.